antes vamos a tener otra comunicación y en este caso le vamos a dar la bienvenida en lo imposible a Axel Kicillof, diputado que por supuesto representa al Frente para la Victoria. Buen día, Axel. Acá te saludamos Sandra Moresco y Giselle Tepper. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Contanos un poco, por supuesto, cómo podemos pensar colectivamente y todavía esta gran movilización en todo el país por el 24 de marzo. Nos gustaría compartir esa opinión tuya. Mira, primer punto que creo que un poco tiene de particularidad la marcha de este año, digamos, en la recordación que se hizo y todos los acontecimientos, eventos, y la enorme participación. La particularidad que tiene es que si bien es la continuidad de lo que se viene haciendo hace mucho y una manifestación y una fecha que viene creciendo en términos de participación y digamos de reflexión y de inserción social de la problemática, la verdad que tiene como novedad el verdadero ataque que en todos los frentes inició el gobierno, tanto en lo simbólico como en las políticas concretas en relación a los derechos humanos, ¿no? Me parece que eso le ha dado otra significación, no provocada. Algunos decían, bueno, la marcha del 24 fue contra el gobierno. Yo creo que es al revés, el gobierno fue contra la marcha del 24, lo cual le dio un carácter novedoso, por lo menos en lo que hace a la historia reciente de los años anteriores. Ya no sé qué falta hacer, aunque las declaraciones de Bullrich del otro día parecen también estar llevando a los funcionarios a una discusión de temas saldados históricamente, como la cuestión del holocausto, ¿no? Las declaraciones con respecto a Ana Frank y por qué surgió el nazismo y por qué se produjo el holocausto, bueno, muestra un poco una lectura que no puede ser ingenua, aunque parece ingenua y trivial, y qué es lo que están aplicando en Argentina con, bueno, toda la cuestión esta del curro de los derechos humanos, que yo creo que es una posición violenta y agresiva hacia las reivindicaciones históricas, hacia los organismos, pero hacia la sociedad en general, que tiene otra visión. Lo mismo de la guerra sucia, los dos demonios, la discusión de cuántos fueron los detenidos desaparecidos. Bueno, todas posiciones que ha tomado públicamente el gobierno, que desde los más altos niveles, porque el propio Macri ha estado involucrado en el tema de la discusión de las víctimas, como en la cuestión de perseguir a los organismos de derechos humanos y su lucha como si fueran un negocio. Así que me parece que ha tenido esa significación adicional, ¿no? Sí, coincidimos en la lectura y por supuesto también me gustaría preguntarte a ver si hay coincidencia dentro de la convocatoria de organismos de derechos humanos, 13 en total, en lo que fue el acto en Plaza de Mayo. La consigna incluyó la denuncia a la miseria planificada, retomando por supuesto la carta abierta de Rodolfo Walsh a 40 años de su asesinato. ¿Consideras que hoy tenemos, y además, le agrego que la consigna hablaba de un mismo plan económico con las mismas luchas también para resistirlo? ¿Crees que hay una miseria planificada y una hilación en el plan económico de Martínez de Hoz? Mira, yo hace poco, creo que hablando con Conrado, Conrado Heiker en la radio, me hicieron una pregunta similar y mi respuesta es la misma. Es muy difícil hacer comparaciones, digamos, como si se tratara de una ciencia exacta de planes económicos en diferentes circunstancias, mundiales, nacionales, con bueno, diferentes determinaciones, tanto en lo que hace a las aplicaciones de las políticas como a su diseño. Ahora, indudablemente el plan de Macri es un pariente muy cercano del plan de la dictadura militar y de los 90. Si uno tiene que encontrar un parentesco, obviamente no es un plan industrialista, no es un plan desarrollista, no es un plan redistributivo, no hay que ser un genio y tener un premio Nobel para darse cuenta. Ahora, con respecto a los puntos centrales, a los lineamientos centrales de la política económica, si uno los empieza a enumerar, a los actuales, apertura de las importaciones, especulación financiera, valorización financiera, desindustrialización, caída de los salarios, distribución regresiva de los ingresos, y todos esos son los mismos puntos, porque de última me parece que esto
en términos de lo que uno debería pensar y de lo que, como usted menciona al principio, se debería discutir, pone sobre el centro del tablero un debate que hemos dado, me parece, algunos, pero insuficientemente, y que no logramos instalar como uno de los ejes de la campaña electoral, y por tanto creo que Macri y su fuerza política triunfó en correr los ejes de la discusión, con lo cual ahora tenemos esta situación de, para algunos, sorpresa, de que no está cumpliendo las promesas electorales, pero que hace esta idea de los dos modelos de país. Me parece que es importante replantearla porque aunque encontrar idénticas coincidencias entre problemas económicos es difícil, el análisis desde la perspectiva esta de que en realidad para la Argentina, si uno simplifica, pero también lleva una simplificación que sea eficiente desde el punto de vista de la discusión, estos dos modelos de país, uno más vinculado a los sectores extractivos, exportadores primarios, otro más vinculado al mercado interno, a la industria, uno más vinculado al endeudamiento externo, otro al desendeudamiento, a la autonomía económica, uno vinculado mucho más obviamente a la mejora de las condiciones de vida de las grandes masas y de las grandes mayorías y de los trabajadores y jubilados, y otro vinculado a una exclusión social y a una pequeña élite económica. Bueno, me parece que ese modo de análisis hoy es muy productivo para entender lo que está pasando en el país. Ha vuelto, después de 12 años, el otro modelo de país, con sus consecuencias evidentes. Por eso yo coincido, me parece muy acertada la elección de la consigna, porque obviamente con la maestría que tenía Walsh desde el punto de vista literario, logró sintetizar esta idea de una miseria planificada que hay que reivindicar como forma de comprender la realidad, porque estos no son errores que va cometiendo el gobierno, es un plan. Sí, por supuesto, y también muchos recordamos durante estas semanas un tramo, ¿no?, de esa carta que hablaba justamente de cómo le cambian el nombre a muchos de los hechos que finalmente terminan dañando a nuestro pueblo. Y me gustaría preguntarte, Axel, también cómo podés analizar o cómo te sentís cuando encontrás que nuestro país nuevamente tiene a tantos trabajadores y trabajadoras despedidos o con sus condiciones laborales yendo a un proceso de flexibilización, incluso con las cantidades de movilizaciones en las calles también que intentan de alguna manera tapar o deslegitimar o incluso atacar, y por supuesto con la modalidad del paro como forma de visibilizar la tremenda cantidad de conflictos que está generando este gobierno. Sí, mira, lo primero, en potencia ante esto que vos llamabas miseria planificada, porque yo creo que la capacidad que tiene el Estado, no para, digamos, reconstruir de forma inmediata y digamos, casi mágica, una realidad distinta a la que sufre tanto nuestro país como nuestro continente, América Latina, pero obviamente el Estado tiene una enorme capacidad de incidir en hechos como la distribución del ingreso, la delimitación de la estructura productiva, de forma de, como ocurrió en el país, con una desocupación que la crisis de 2001 llevó a casi el 25% de la población, llevar ese número a menos de 2 dígitos, alrededor del 6%, y la verdad que eso tuvo una participación, una intervención muy fuerte del Estado, pero así como puede obrar de esa manera, puede trabajar en el sentido contrario. Y eso es lo que estamos observando, un Estado ausente, y sobre todo ausente para los que más lo necesitan, como ausente, digo, para los que más lo necesitan, pero muy presente para los sectores empresariales. Yo creo que la frase del ministro de Trabajo, Triaca, va a entrar en los anales de la historia, cuando Triaca dice que ante los despidos hay que tener mucha consideración por el empresario, ¿no?, porque le duele despedir, como si la situación del trabajador, y en el caso de las grandes empresas, como si no tuviera otras alternativas, y además borrarse, el Estado se borra y deja que el mercado funcione solo en un país donde el mercado, al final, en algunos sectores económicos son 3 o 4 vivos y no tiene nada de mercado competitivo ni nada parecido. Así que el Estado está actuando, al no actuar, está actuando en favor de determinados sectores. Y en segundo lugar, con respecto a los instrumentos, digamos, de resistencia, de lucha,
también a los intentos de revertir estas situaciones. Yo creo que las manifestaciones multitudinarias, ¿no? Porque ya se cuentan de cientos de miles los manifestantes, que el gobierno trata de politizar, de legitimar y también de criminalizar en algunos casos. Bueno, lo que me parece es que también dan algún alivio con respecto a que nadie puede livianamente, y por más propaganda y por más medios de comunicación afines que tenga el gobierno, puede dejarse estafar de esta manera, y ni siquiera los que votaron a Macri esperando que le mejore su situación, que siempre obviamente puede mejorar. Eso había prometido Macri y va en el sentido contrario. Así que se está generando una situación compleja desde el punto de vista de la democracia, porque de alguna manera el voto es un contrato, ¿no? Entonces, si uno vota a alguien para que haga algo y lo que hace es lo contrario, después a través de la mentira trata de disimularlo, bueno, se generan situaciones que son también violentas. Por supuesto. Axel, nos queda una pregunta y por supuesto ya te vamos a agradecer mucho esta comunicación, pero nos resta una preguntita más y cerramos. ¿Qué tal, Axel? Sandra Moresco te habla. Bien. Los dichos de Macri, ¿no? Movilizarse y hacer paro son herramientas de la democracia en las cuales no creo. ¿Qué reflexión te llama esa definición del presidente de la Nación frente a una herramienta legitimada de las organizaciones sindicales frente a las medidas de un gobierno como las que está tomando el actual? Mira, primer punto, todavía no han llegado al punto de decir que esto es ilegal o que digamos, como ocurrió con otros programas neoliberales, de prohibir los sindicatos, perseguir a las comisiones internas. Si bien por ejemplo, el ataque al sindicalismo docente y a otros sectores del sindicalismo, tratando de decir que son maniobras de desestabilización, prácticamente colocándolo fuera de la ley, tenían esa orientación. Macri acepta por lo menos que son instrumentos democráticos. Ahora, Macri cree o no cree en los paros, la verdad que importa muy poco. Se ve que muy poca historia conoce y muy poco también de la historia argentina, ¿no? Que donde las grandes luchas del sindicalismo y de los sectores trabajadores han significado una mejora en la calidad de vida, en los derechos y obviamente un sistema de protección social que es envidiado en buena parte de América Latina, incluso ahora en otros países europeos que están sufriendo este embate del neoliberalismo. O sea que a mí, que Macri crea o no crea, la verdad me hubiera sorprendido que Macri pensara que la metodología de resistirse a la flexibilización laboral era algo muy bueno, ¿no? Porque siempre ha estado del otro lado del mostrador. Entonces se ha expresado con dos frases muy sintéticas. Una la dijo Cinta Legrand, que yo creo que no debe ser de su autoría, porque me parece que está en la calle esto de que no ve la realidad. La realidad no es que alguien está preguntando a la Macri qué opina. La realidad es que no se están dejando atropellar por las políticas de gobierno y Macri quiere seguir atropellándolo. No es que cree o no cree, el problema es que no lo ve y no lo entiende. Y en segundo lugar, la otra es que gobiernan para los ricos. Gobiernan para un sector social que no son los que paran, que son los que usan los medios de comunicación, que son los que usan las fuerzas represivas históricamente para evitar que alguien se enfrente a políticas que lo benefician económicamente. O sea que, como siempre, y esto es parte de la historia moderna del mundo, no solo de la Argentina, en el terreno de los derechos laborales y en el terreno de las condiciones laborales, pareciera que está del lado de los empresarios, quiere que los salarios sean muy bajos y que la gente no tenga ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada que represente un derecho. Y además, para colmo, se equivocan, porque si uno lo mira desde la perspectiva de la política económica, de la situación económica del país, la verdad que lo mejor que le podría pasar a Macri ahora, si quiere revertir los indicadores y los números tan desfavorables que tiene, que los salarios suban y que la gente pueda recuperar un poco del poder adquisitivo que le robó durante el año pasado y principio de este.
Axel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Lo Imposible y, por supuesto, en unas semanas en las que pensamos mucho, ¿no?, en lo que fue otro plan económico y que vos fuiste parte, por supuesto, de un gobierno que tenía otras políticas y que, sobre todo, ante un 24 de marzo, como vos decías, no se ponía en contra del pueblo, y eso me parece que es muy interesante lo que nos pudiste traer hoy, entre otros aportes. Así que te agradecemos mucho este tiempo que has compartido con nosotras. No, gracias a ustedes y bueno, sigan trabajando en algo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero en el sentido de la comunicación popular. Así es. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con Axel Kicillof, quien es diputado nacional por el Frente para la Victoria, militante del Proyecto Nacional y Popular.